de este juzgado de distrito en materia mercantil federal en el estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo, Coyotepec, hago constar que siendo las 9:30 de esta fecha, 2 de mayo de 2023, da inicio la grabación de la audiencia preliminar relativa al juicio oral mercantil, la cual será presidida por el señor juez titular de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se hace constar que la audiencia es transmitida por videoconferencia a través de la plataforma cjfwebex.com, con sustento en los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y su reforma, y que el analista especializado apoyará con lo relativo al soporte técnico durante el desarrollo de esta audiencia. Y es cuanto, señoría. Gracias, licenciado. Muy buen día a todos. En mi carácter de juez de distrito en materia mercantil federal en el estado de Oaxaca, residente en San Bartolo, Coyotepec, les informo que presidiré esta audiencia, ello ante la fe del secretario que me asiste. Con lo dispuesto en el artículo 1390-24 del Código de Comercio, declaro formalmente iniciada la audiencia preliminar relativa al juicio oral mercantil de este órgano jurisdiccional. Consecuentemente, le instruyo al secretario para que tome la asistencia de las partes y la protesta de ley correspondiente. Sí, gracias. Como lo requiere, se informa a los asistentes que con fundamento en la fracción cuarta del artículo 247 del Código Penal Federal se impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días multa a que con arreglo a derecho, con cualquier carácter, excepto el de testigo, sea examinado y falte a la verdad en perjuicio de otro, niegue ser suya la firma con que hubiere suscrito el documento o afirme un hecho falso, altere o niegue uno verdadero o sus circunstancias sustanciales. Dicho lo anterior, solicito a los comparecientes que al momento de decir su nombre muestren su identificación. Por favor, a la parte demandada que viene, si puede mostrar su identificación. Creo que su cámara está apagada. Si la puede encender, decir su nombre y nos muestra su identificación, por favor. ¿Está usted decir verdad? Protesto, señoría. Ok, por favor, parte actora, su nombre nada más, porque aquí ya cuento con su identificación. Su nombre y protesta usted decir verdad, conducirse con verdad. Buenos días a todos. Luis Ángel Quinteros Humanos y protesto conducirme con la verdad. Muchas gracias. Bueno, de igual modo, constar que la parte actora, a través de su autorizado en términos amplios, se encuentra presente en el local que ocupa este órgano jurisdiccional e interviene en la videoconferencia mediante el uso de las herramientas tecnológicas en el área específica para ello. Asimismo, se hace constar que su plena identificación se logró mediante identificación oficial, cuya fotografía coincide con los rasgos de su portante, la cual le será devuelta por ser de uso personal previa obtención de la copia correspondiente que se agregará al expediente como constancia y que tengo a la vista. Por su parte, se da cuenta, señor juez, que la parte demandada interviene a través de su apoderada legal en la videoconferencia mediante el uso de herramientas tecnológicas propias fuera del local que ocupa este órgano jurisdiccional, cuya plena identificación se logró, como se vio, con su copia certificada de su cédula profesional que nos mostró y cuya fotografía coincide con los rasgos de su portante, la cual se pusieron a la vista de la voz por medio de la pantalla respectiva. Finalmente, se hace constar que ninguna de las partes informó que no pudieran hablar, oír o que no hablaran español. También le hago saber que no advierto que alguna de ellas se encuentre en esos supuestos. ¿Es cuanto, señoría? Gracias. Hago el conocimiento de las partes, las obligaciones que establecen los artículos 1690 bis 21, bis 22 y bis 33, todos del Código de Comercio, relativas a su obligación de asistir a las audiencias del procedimiento, ya sea por sí o a través de sus legítimos representantes, que las resoluciones que se pronuncian en la audiencia se tienen por notificadas en el mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna a quienes debieron presentarse, así como la obligación a mi cargo de llevar a cabo esta audiencia preliminar con o sin la asistencia de las partes. También que esta audiencia consta de 6 etapas, en cada una de ellas deberán hacer valer sus derechos, de lo contrario precluyen en términos del artículo 1078 del Código de Comercio. El orden de desahogo de las mencionadas etapas será el siguiente: depuración del procedimiento, conciliación o mediación, fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, fijación de acuerdos probatorios, calificación sobre la admisibilidad de las pruebas y la citación para la audiencia de juicio. Declaro iniciada la relativa a la depuración del procedimiento,
y procedo al examen de las cuestiones atinentes a la legitimación procesal. Para ello, instruyo al secretario a fin de que me dé cuenta respecto al carácter con el que comparecen las partes en este juicio. En atención al ordenado, doy cuenta con lo siguiente: del análisis de las constancias de autos se obtiene que la parte actora ingresó por derecho propio a reclamar las prestaciones que indica en su demanda. Por su parte, la demandada compareció a juicio por conducto de su apoderada legal, carácter que acreditó en términos de la copia certificada del testimonio de la escritura, señoría. Gracias. Acorde con la cuenta que recién me acaba de dar el secretario, se reconoce la legitimación procesal con la que comparecen las partes en juicio en términos de los artículos 1056 y 1061, fracción primera del Código de Comercio. Continuando con el desarrollo de esta audiencia, le solicito ahora, secretario, me dé cuenta respecto a las excepciones opuestas en este juicio. En atención al ordenado, le doy cuenta que la parte demandada opuso las siguientes excepciones: la sine actione agis, la ineficacia e ineficiencia de las pruebas y la plus petitio. ¿Es cuánto, señoría? Gracias. No advierto que se haya opuesto alguna excepción que en términos del artículo 1122 del Código de Comercio sea considerada como de previo especial pronunciamiento y por tanto que ameritara su resolución en este acto. De ahí que, atento a dicha circunstancia, daré por concluida esta etapa relativa a la depuración del procedimiento. Continuando con el desahogo de la audiencia, declaro iniciada ahora la etapa relativa a la conciliación o mediación entre las partes, haciéndoles el conocimiento que tienen la opción de resolver esta controversia a través de la conciliación o mediación como método alterno de solución del conflicto por conducto de esta autoridad judicial. Encontrándose presentes la representación de ambas partes, en este momento les pregunto si estarían dispuestos a someterse a tal medio alternativo de solución de controversias y le pido su respuesta a la parte actora. Sí, señoría, hasta el momento no hemos tenido acercamiento, pero esta parte actora está en la disposición de terminar este asunto mediante una salida alterna, de ser el caso. Correcto. Parte demandada, ¿algo que manifestar al respecto, por favor? Muchas gracias. De momento mi representada no tiene fórmula conciliatoria que ofrecer a la parte actora. Gracias. Correcto. En ese sentido, entonces que no se advierte alguna propuesta concreta de solución a esta controversia a través de la vía conciliatoria y no pudiendo llegar a convenio alguno, declaro concluida esta etapa y accedo a la siguiente. Esta es la relativa a la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, la cual declaro formalmente iniciada y estando presentes ambas partes, les concedo el uso de la voz a fin de que manifiesten lo que estimen conducente respecto a esta etapa. Parte demandada. Sí, muchas gracias. Mi representada se permite proponer como hechos no controvertidos los siguientes. La parte relativa a la existencia del contrato de apertura de crédito hipotecario celebrado entre la parte actora en su carácter de coacreditada, perdón, y mi representada, así como em, mm, la solicitud el escrito de petición formulado por la parte actora en donde requiere la cancelación del crédito y saldo por defunción del titular de fecha 17 de bien, el contenido del documento denominado resultado del servicio o información de fecha 17 de febrero, la existencia de la solicitud que formuló la parte actora en fecha 10 de marzo del 2020. Serían todos los hechos que a juicio de la suscrita son hechos no controvertidos, señorías. Correcto. Tomo nota y le concedo el uso de la voz a la parte actora por si estima emitir pronunciamiento en el sentido de aceptarlos o no. Adelante, por favor. Sí, señoría, se aceptan los hechos y esta parte actora propone otro hecho. Adelante. Consistente en que con fecha 10 de marzo de 2022, el banco demandado expidió el dictamen denominado resultado del servicio o información con número 20, medio del cual declara procedente el pago por seguro de defunción, abonándolo al saldo insoluto del crédito. Ok.
Parte demandada. No estoy conforme con ese hecho controvertido. Sí, su señoría, Solamente reitero, perdón, solamente los puntos propuestos por la suscrita. Correcto. En sí, ese su señoría, sentido, sí, su sí, señoría, dígame. el último hecho que esta parte propuso se elaboró específicamente derivado de la contestación de demanda realizada por la demandada, en virtud de que al contestar el hecho tercero aceptó dicha manifestación, en consecuencia no habría motivo fundado de oposición al no tratarse de hecho no controvertido, al ser confesión expresa por parte de la demandada. Un segundo, ¿eh? Sí, sí advierto que está, como dice el abogado de la parte actora, licenciada, porque es el segundo párrafo del hecho tercero de la demanda y en la contestación, efectivamente, sí, segundo párrafo, el hecho contenido en el segundo párrafo es cierto. Entonces, salvo Sí, mejor sí, opinión, sí. pero sí no tendría yo, no sé, si gusta reflexionar, si quiere insistir en que no, pues no hay problema también. Y ya, pues obviamente queda Solicito, sujeto a por favor, valoración. si me da un momento, licenciado, para Sí, poder claro, claro. analizar. Gracias. Adelante, adelante. Me permito hacer la siguiente manifestación. Bueno, aquí la verdad es Ujú. que dentro del segundo párrafo se refiere a diferentes hechos, o sea, son varios hechos que se engloban dentro del mismo. Por ejemplo, el primero de ellos que dice el día 7 de marzo del 2022 presenté una nueva solicitud y entregué los documentos necesarios para la realización de los trámites correspondientes. Ese es un hecho que está admitido, que es lo que manifesté hace un momento de manera verbal. Aquí, bueno, se incluye otro hecho. Dice, con fecha 10 de marzo del 2022, la institución financiera rindió respuesta en el sentido de que mi solicitud de un seguro de defunción resulta procedente y se abona el crédito. Y después contiene otro hecho que dice, manifiesto que el original obra en poder de la demandada. Por ello solicito en términos del artículo 1061, fracción tercera, que se requiera a la persona moral. Aquí, bueno, fue una situación de que se englobó dentro de un mismo hecho, bueno, dentro del mismo párrafo, varios hechos. No obstante lo anterior, que no se hizo la precisión pormenorizada, pero insisto en que no lo acepto derivado de del sentido de la contestación en forma general. O sea, si se analiza de manera pormenorizada la contestación, no se estaría dando por aceptado ese punto. Ok. Sí, advierto que también fue materia de requerimiento, ¿no? Esas documentales. Así es, Ujú. Y ya, dependiendo si las exhibieron o no, pues ya proveeré lo conducente. así Ok. es. Pues en ese sentido, de momento, no importa, ya veremos en la hora de calificación sobre la veracidad de las pruebas y también, obviamente, en la sentencia al momento de su valoración, ¿no? Pues de Sí, momento, entonces, nos quedamos como acuerdos sobre hechos no controvertidos, los que inicialmente se fijaron. No pudiendo avanzar más en el desahogo de la presente etapa, la daré por concluida y accedemos a la siguiente, que es la relativa a la fijación de acuerdos probatorios. Igual declaro su inicio y estando presentes ambas partes, les concedo el uso de la voz para tal efecto. Empezando con la parte demandada. Por sí, un favor. momento, por favor. Respecto de la documental ofrecida por la parte actora, en el punto número 1, consistente en el contrato de crédito hipotecario, en este caso se hace mía la documental propuesta por la parte actora, y la cual fue requerida a la suscrita. Por cuanto hace a la documental pública consistente en el estado de cuenta emitido por mi representada,
Gracias. Esta se objeta en cuanto al alcance y valor probatorio que pretende darle su oferente. Por cuanto hace a la prueba documental pública marcada con el número 3, esta la hago mía para los efectos de acreditar la existencia de la relación contractual entre la parte actora y mi mandante. La prueba 4, la prueba 5, estas se objetan en cuanto al alcance y valor probatorio que les pretende dar la oferente. La documental pública marcada con el número 6, 7, 8, 9. Estas las objeto en cuanto al alcance y valor probatorio que pretende darle su oferente y las hago mías para efecto de acreditar la improcedencia de la reclamación de la parte actora. Por cuanto hace a la documental marcada con el número 10, esta se objeta en virtud, en cuanto al alcance y valor probatorio, así como en el hecho de que no forma parte de la litis, así como también la documental marcada con el, la prueba marcada con el número 11 y 12, consistente en la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana respectivamente, se objetan en cuanto al alcance y valor probatorio que pretende darle su oferente. Correcto, entonces sería básicamente nada más la prueba número 1, ¿no? La que sí acepta. Ah, bueno, y las otras, pero nada más en cuanto a hacer las suyas y perjuicio de la Así es. objeción. Así Sí, es. parte actora. Sí, señoría, de lo que escuché de la parte demandada, solo manifiesta realizar un acuerdo probatorio sobre el contrato. En consecuencia, nos debemos de limitar a ello debido a que estamos en la etapa procesal de acuerdos probatorios, no en la etapa de objeción. En consecuencia, Claro. es importante destacar que esta prueba la requerí porque nada más exhibió la carátula en virtud de que en términos del 1061 fracción 3, la demandada era quien la tenía en su poder y al contestar la demanda solicitó una prórroga de exhibición misma que cumplió, sin embargo tampoco exhibió el contrato. En consecuencia, no puede haber acuerdo probatorio sobre eso en virtud de que se va a hacer efectivo el apercibimiento en el momento procesal oportuno para que sea ofrecida de acuerdo a lo que se pretende probar por esta parte actora. En consecuencia, no realizo ningún acuerdo probatorio. Correcto. Se toma nota entonces y no se llega a ningún acuerdo probatorio en esta fase, no pudiendo avanzar más en su desahogo, la declararé concluida. Continuando con el desarrollo de esta audiencia, declaro iniciada la relativa a la calificación sobre la necesidad de las pruebas y para tal efecto le pido al secretario me dé cuenta respecto a las pruebas ofrecidas por ambas partes, iniciando por la parte actora. Como lo ordena, le doy cuenta que la parte actora ofreció los siguientes medios de prueba. Las pruebas documentales consistentes en las siguientes: el contrato de crédito hipotecario número de cuenta emitido por la institución enjuiciada de 17 de enero de 2022 respecto al crédito hipotecario número 3, copia certificada del instrumento notarial número 5. 4, acta de defunción. 5, acta de matrimonio celebrado. 6, acuse de recibo del escrito de 17 de febrero de 2022 dirigido a la institución demandada. 7, solicitud de aclaración de servicio o información con número de folio 22. 8, resultado de servicio de información con número de folio 20. 9, resultado de servicio o información con número de folio 2020. 10, primer testimonio del instrumento notarial 2. 11, instrumental de actuaciones. 12, presuncional legal humana. Asimismo, se hace constar que en el auto admisorio de 17 de febrero de 2023 se requirió a la enjuiciada para que con su contestación exhibiera las documentales identificadas con los arábigos 1, 2, 6, 7, 8 y 9. Luego, el 10 de marzo siguiente se concedió una prórroga de 8 días para tal efecto, la cual transcurrió del 15 al 28 de marzo de este año, siendo que en proveído de 16 de ese mes
únicamente se tuvo por exhibida la documentación que presentó la demandada consistente en copia certificada de la solicitud de aclaración, servicio o información de 17 de febrero último, así como el resultado del servicio o información de 4 de marzo de 2022 y del quinto testimonio del instrumento 60. ¿Cuánto, señoría? Gracias, licenciado Naum. Acorde con la cuenta que me acaba de ser dada, únicamente tendré por parcialmente cumplido el requerimiento hecho al banco, a la institución demandada, perdón, toda vez que únicamente allegó las documentales que me han sido descritas y identificadas con los números 7 y 8. En virtud de que transcurrió el plazo concedido para que exhibiera el resto de los documentos indicados, esto es los números 1, 2, 6 y 9, sin que lo hiciera, ha lugar a ser efectivo el apercibimiento combinado y se tienen por ciertos los hechos que con dichos medios de convicción pretende acreditar la parte oferente. Esto obviamente es algo prueba en contrario. Por otra parte, con apoyo en los artículos 1061, 1205, 1237, 1238, así como los subsecuentes 1390 bis 4, bis 8, bis 11, bis 13, bis 37 y bis 44, todos del Código de Comercio, al encontrarlas ajustadas a derecho, pues se encuentran referidas a la litis planteada en este juicio y se precisan los hechos que con su ofrecimiento se pretenden demostrar, al lugar a admitir las pruebas documentales, así como la presuncional legal y humana, y la instrumental de actuaciones que ofrece la parte actora en los términos que refiere. Expresado lo anterior, le solicito a la secretaria me dé cuenta respecto a las pruebas que haya ofrecido a la parte demandada. Sí, como lo ordena su señoría, le doy cuenta que la institución demandada es considerada anónima institución de banca múltiple. Ofreció los siguientes medios de prueba. 1. La copia certificada del instrumento notarial número 24. Copia certificada de cédula profesional número general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública. La 3. La confesional a cargo de la actora. La 4. La instrumental de actuaciones. La 5. La presuncional legal y humana. La 6. Las documentales por adquisición procesal que anexó a su escrito de demanda la actora. Es todo, señoría. Gracias. De acuerdo con los preceptos legales a los cuales ya hice alusión al momento de proveer respecto a los medios convictivos ofrecidos por la parte actora y los cuales doy por procedidos en este momento, al encontrarlas ajustadas a derecho, admito las pruebas documental, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofrece la parte demandada, por encontrarse referidas a la materia de la litis y a la personalidad de la apoderada del banco. Además, se precisan los hechos que con ellas se pretenden demostrar. Tales medios convictivos, los de actora y la parte demandada, pues serán materia de relación en la audiencia de juicio y de valoración al momento de dictar la sentencia correspondiente. Dígame, abogado. Sí, señoría, si bien es cierto, admitió la prueba confesional que ofreció la parte demandada. En términos del artículo 1390 bis, párrafo tercero, solicito reconsidere dicha admisión y subsane la irregularidad en virtud de que de la lectura a la confesional se desprende que la parte demandada no especificó qué es lo que pretende probar. Esto es decir, no justifica idoneidad, utilidad y pertinencia a la prueba en términos del artículo 1197, 1198 y 1390 bis 13 del Código de Comercio. En consecuencia, pues no se desprende qué es lo que pretende probar con la confesional, en virtud de que la propia acción ejercitada es un cumplimiento forzoso del contrato, el cual se dirime bajo puras pruebas documentales. En consecuencia, al vulnerar reglas procesales, se está transgrediendo el artículo 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política, en armonía al principio de igualdad procesal que rige al juicio oral mercantil. Por lo tanto, señoría, solicito reconsidere la admisión probatoria y deseche la misma por no haber sido ofrecida conforme a derecho. ¿Es cuánto, señoría? Sí, gracias. Gracias. Reitero la procedencia de la prueba confesional ofrecida en virtud de que la misma se relacionó con los hechos de la contestación y las defensas y excepciones que se hicieron valer. Pero bueno, desde luego quedo atenta a la resolución de esta autoridad. Claro. Gracias. Muy bien. Pues ya probé respecto a los documentales, me ocupo ahora de esta probanza, que es la confesional, y si bien es cierto, no se precisan específicamente los hechos a demostrar, pero pues efectivamente se relacionan con la totalidad de los hechos y los correlativos de la contestación, y a fin de no pues coartar el derecho de prueba de la parte demandada y precisamente equilibrar el derecho entre las partes, estimo que sí ha lugar a su admisión.
En ese sentido, con fundamento en los artículos 1190 bis 41 y bis 8 en relación con el diverso 1226 del Código de Comercio, estimo necesaria la presencia física de la directa actora material, esto a fin de que en un momento dado, al momento del desahogo de la prueba, pues no se encuentre asistida de abogado, procurador ni otra persona, tampoco que se le corra traslado respecto a la copia de las posiciones que le sean formuladas, ni término para ser aconsejada. En ese sentido, como parte del desahogo también de esta probanza, requiero a la parte demandada o oferente para que por conducto de su representante con facultades suficientes, igualmente comparezca al local de este juzgado el día que tenga objetivo la audiencia de juicio y formule libremente las preguntas respectivas. Le apercibo que en caso de no comparecer o que no formule dichas preguntas, pues declararé desierta la prueba confesional con apoyo en el artículo 1390 bis 20, párrafo segundo del Código de Comercio. También apercibo a la parte actora que en caso de incomparecencia sin justa causa, el día y hora señalado por la audiencia de juicio, pues tendré por cierto los hechos que su contraparte pretende acreditar con el desahogo de este medio convictivo. Esto obviamente salvo prueba en contrario. Pues la prueba en comento tendrá verificativo con los equipos de cómputo disponibles en el área correspondiente de este juzgado. Siendo todas las pruebas que me parece me dio cuenta, secretario, le pido que continuemos con el desahogo de esta etapa. Sí, gracias. En atención a lo no ordenado, doy cuenta que las anteriores pruebas son las únicas ofrecidas en el presente juicio. Hasta este momento no se ha hecho de mi conocimiento la presentación de alguna prueba superveniente. ¿Es cuánto, señoría? Correcto. Previo a decretar la conclusión de esta etapa, les volveré a conceder el uso de la voz por si pretenden reiterar las objeciones que ya de alguna forma se anticipaban y expresar alguna manifestación en relación con lo aquí determinado. Parte actora, por favor. Sí, señoría, objeto en cuanto alcance y valor probatorio, el valor que se le va a pretender dar o que pretende darle a la confesional a cargo de mi representada en virtud de que la acción ejercitada y la litis se centra en el cumplimiento del contrato, el mismo quedó demostrado con las cláusulas y con las respectivas pruebas que esta parte actora introdujo al procedimiento. En consecuencia, no tendría razón de ser el desahogo y ni mucho menos valor probatorio a la confesional. ¿Es cuánto? Correcto, gracias. Parte demandada. Sí, muchas gracias. Reitero las manifestaciones hechas con anterioridad en cuanto a la objeción que se hace de las pruebas que fueron ofrecidas y le fueron admitidas a la parte actora, en virtud de las excepciones y defensas que se contienen en el escrito de contestación de demanda, en el sentido de negar la procedencia de la acción hecha valer por la parte actora, remitiéndome al escrito de contestación y de ofrecimiento de pruebas. Gracias. Gracias. Ok. En ese sentido, tengo por hecho las menciones que respectivamente han vertido en este momento las representaciones de la parte actora y de la parte demandada, y no encontrando algún otro pendiente que por desahogar en esta etapa, la daré por concluida y accedo a la siguiente. Esta es la relativa a la citación para la audiencia de juicio. Gracias. Dígame, licenciado. Sí, señoría, solo solicito copia del audio y video de la presente audiencia. Claro, al lugar. Correcto. En ese sentido, no habiendo alguna otra cuestión pendiente de desahogar, adelante. Disculpe la interrupción. De igual manera, por favor, solicito copia de la presente audiencia, del audio y video y del acta mínima que se llegue a levantar de la presente audiencia, por favor. Claro, se accede a tal petición. Retomo yo y entonces, no habiendo otro pendiente por desahogar, como apoyo en el artículo 1390 bis 24 del Código de Comercio, doy por concluida esta audiencia preliminar. Le instruyo, secretario, para que levante el acta correspondiente a la presente audiencia e igualmente certifique el medio electrónico en que ella conste. Como lo ordena su señoría, estas que son las 10 horas con 5 minutos, una vez que ha sido declarada la conclusión de la presente audiencia, procedo a levantar el acta correspondiente y a certificar el disco versátil digital que la contiene. ¿Es cuánto, señoría?